buenas noches, bienvenidos a nuestro 10º episodio de Dialogando sobre Olimpismo. Como todos los viernes, tenemos un invitado especial y es en esta oportunidad que contamos con la presencia de la abogada Alba Patricia Gamarra de Guardia, quien es la actual presidenta de la Federación Boliviana de Squash, secretaria general de la Confederación Sudamericana de Squash, además de ser licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas y ser química industrial. Muy buenas noches, licenciada Alba, ¿cómo está? Muchas gracias. Un saludo inmenso a todas las personas que nos están acompañando, empezando del presidente del Comité Olímpico, el doctor Marco Arce, el responsable de la Academia Olímpica Boliviana, el doctor César Bolívar. Por favor, también quisiera saludar a las autoridades que nos están acompañando, atletas, delegados, delegadas de los deportes, presidentes de federaciones, a aquellas personas que se dedican a enseñar sobre deporte y que están también participando. Y también sé que están participando de otros países. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un día de diálogo y vamos a estar con un tema que espero que les apasione igual que a mí. Así es, como mencionaba usted, hay gente de otros países que también allá son otros horarios distintos y están madrugando también, así que es importante y agradecer la presencia de las personas que nos ven a nivel internacional. El programa es todo suyo, Alba, así que la escuchamos. Yo voy a compartirles mi pantalla y les voy a pedir también que, como puede siempre pasar algo, tengan un día tranquilo, una noche sosegada, donde vamos a estar disfrutando de un paseo. Vamos a ver lo que es, les decía, olimpismo y filosofía de vida. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? Perfectamente. Perfecto. Cuando yo voy pasando, ¿ustedes ven también las personas que se están incorporando en mi pantalla? Vemos todo bien, vemos lo que está compartiendo la pantalla, así que tenemos buen sonido, buena visión y todos estamos viendo lo que está compartiendo. Como este es el 10º episodio, tendríamos que hacer un poco de mención, ¿no? Y recordar lo que han sido los 9 episodios anteriores. Pero no puedo empezar sin decir que todo esto creo que también tiene un hito muy importante, que es el 2019, cuando se refunda la Academia Olímpica Boliviana y se hacen varios eventos en el país y donde también tuvimos presentes a gente de la Academia Olímpica, quienes nos dieron mucha información, y aquí está el doctor César Bolívar, a quien justamente he saludado, y obviamente al presidente del Comité Olímpico. Aquí hay algunas imágenes de lo que ha sido esos eventos. El 2019, en junio, un año después de esto, si es que, ahora sí, tuvimos justamente un año después, el 12 de junio de 2020, hemos estado con el inicio, ¿no?, de estas conferencias. Dentro de esas conferencias de Dialogando sobre Olimpismo, se empezó con el de la presentación justamente de la academia con el doctor César Bolívar. Hemos continuado con los fundamentos de la educación en los valores olímpicos, que lo ha disertado el doctor Alejandro Mancilla. Hemos estado viendo lo que era el ideario de Pierre de Coubertin con el doctor Jorge España. Hemos tenido además la posibilidad de ver todo lo que era la simbología olímpica con el Magíster Pérez de Colombia. Hemos tenido luego el Playthrough, Juega Limpio, con el licenciado Marco Luque, Mujer y Deporte, que hemos tenido también con Graciela Jurado, Renovación del Deporte, Lecciones de Coubertin, el 24 de julio, con el presidente del Comité Brasileño. Hemos tenido la presentación del licenciado Mario Quinteros de COBOL con gestión y organización de eventos multideportivos. Y la semana anterior, justamente como un viernes como hoy, dialogando sobre el olimpismo con el sueño olímpico. En este sueño olímpico participaron algunos representantes de los atletas que tenemos en Bolivia. Y ahora yo daría el salto a lo que es olimpismo y filosofía de vida. Así que con esa introducción y sabiendo lo que ya hemos visto, para no repetirlo, yo voy a tratar de hacer algo un poco distinto. Los voy a invitar, les decía, a pasear por el 10º episodio. Y para ello vamos a hablar de olimpismo, obviamente tenemos que hablar de la Carta Olímpica, de la filosofía de vida y de algo más,
¿no? La década de acción. Cuando hablo de olimpismo, para mí es dar. ¿Qué quiere decir dar? La D, diversión, divertirnos. Para eso estamos. El deporte es diversión. El deporte es A, de aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y todo el tiempo la R, de la reflexión. Entonces, divertirnos, aprender y reflexionar. Creo que ese es parte del ciclo de todo atleta, de todo dirigente, de toda persona que le gusta estudiar y le gusta ser alguien mejor en el día a día. Para ello, en el caso del olimpismo, nos basamos en la Carta Olímpica. El qué, el para qué y el ahora qué. O sea, ¿para qué vamos a ver todo eso? Si no es para aplicarlo en la vida. Y el aplicarlo en la vida es lo que llamamos filosofía de vida. Pero ¿de qué sirve tener todos esos conocimientos, esas prácticas, esas experiencias, ese vivir los partidos, los campeonatos, los juegos, si no hacemos algo? Y justamente esta es la década de acción, 2020 al 2030. Entonces, la invitación a que veamos un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como veíamos, en el caso de la Carta Olímpica, fue elaborada, aprobada el 23 de junio de 1894 en París. Y si nosotros vemos acá, en 1896 fueron los primeros juegos que se llamaron Juegos de la Olimpiada en Atenas, Grecia. En 1912, pongo esto porque después lo vamos a ver, no voy a entrar a qué quiere decir euritmia, pero fue algo muy importante también en lo que nace el olimpismo y se apoya también en una pedagogía que había en esa época que surge en 1912 y la vamos a ver después. 1914 ya algunos otros hitos con la bandera olímpica, los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en 1924 en Chamonix, Francia. Como les decía, el 2019 la refundación de la Academia Olímpica Boliviana y hoy nosotros por acá haciendo historia desde 1894 y aquí estamos 2020, dialogando sobre olimpismo desde junio. Y ya estamos en agosto y es un gusto para mí estar con ustedes en esta historia de vida. Decíamos sobre la Carta Olímpica. La Carta Olímpica, si bien, como ustedes han podido apreciar, está desde 1894, tiene sus ajustes y reajustes y justamente con menos de un mes, el 17 de julio de 2020, se tiene la Carta Olímpica con las últimas actualizaciones, resultantes de la 136ª sesión del Comité Olímpico Internacional, que enmendó algunas de las normas, pero básicamente, en cuanto a la estructura, al contenido, siempre es el paraguas sobre el que nosotros estamos apoyándonos. ¿Y qué es lo que tiene la Carta Olímpica? ¿Por qué es tan importante? Porque es un instrumento de base, es fundamento, es los cimientos, es lo que nos fija y nos recuerda los principios fundamentales y los valores esenciales del olimpismo. Si bien no hay estatutos, sirve como si fueran los estatutos del Comité Olímpico Internacional y ustedes pueden encontrar en la Carta Olímpica los derechos, las obligaciones recíprocas de los componentes principales, en este caso 3, el Comité Olímpico Internacional, las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales, así como también los COJO, que son los comités organizadores de los Juegos Olímpicos. El olimpismo, en su dimensión sociológica actual, se concibe como una filosofía de vida que utiliza el deporte como correa transmisora de sus ideales. O sea, todo eso que está en la Carta Olímpica, eso tiene que tener un trasfondo. Y si hablamos de una correa transmisora, ustedes piensen que es aquello que mueve, es un motor con ideales. ¿Para qué? Para la formación. ¿Para qué? Para la paz. ¿Para qué? Para la democracia. ¿Y para qué? Para ser humanos. Entonces, para Coubertin, el olimpismo decía, no es un sistema, es un estado de espíritu. Entonces, aquí vemos una escalera que me parecía muy acorde a lo que nosotros estamos viendo, seamos dirigentes, seamos atletas, seamos padres de familia, no importa en el rol que uno esté, pero siempre que entra ya a ser parte de la familia olímpica, pues ya cambia, tiene que tener otra forma de ver ese andar. Entonces, para ello, los vamos a invitar a un poema. Y en ese poema
le voy a pedir que nos ayude a nuestro colega Mario para que lo podamos ver. En este momento, Voy a doctor. dejar de compartir. Les voy a pedir que justamente, como muchas otras personas, empiecen a cerrar los ojos, pero a la vez ahora los abran. Un poema. Vamos a ir de manera tal que lo vayamos disfrutando de manera tranquila. Ítaca, Cavafis. Cuando emprendas tu jornada hacia Ítaca, ruega que el camino sea largo, lleno de aventuras y conocimientos. No temas los lestrigones, ni a los cíclopes, ni el airado Poseidón. Nunca los cruzarás en tu camino si tus pensamientos permanecen altivos, si una noble emoción te anima en cuerpo y espíritu. Jamás encontrarás los lestrigones, los cíclopes o el fiero Poseidón si no los llevas en tu alma, si tu alma no los hace surgir ante ti. Ruega entonces que el camino sea largo, que las mañanas de verano sean numerosas, que entres en muchos puertos por primera vez, con tanto placer, con semejante alegría. Detente en los mercados fenicios y compra mercancías finas, madreperlas y corales, ámbar y ébano. Y toda clase de enervantes perfumes que puedas. Visita muchas ciudades egipcias, aprende sin cesar junto a los sabios. Conserva a Ítaca siempre fija en tu mente. Llegar allá es tu meta final, mas no por eso apresures el camino. Preferible es que viajes durante largos años. Y mejor que ancles en la isla cuando ya seas viejo, enriquecido con todo lo que has ganado en la ruta, sin esperar que Ítaca te ofrezca riquezas. Ítaca te ha dado el hermoso viaje. Sin ella jamás te hubieras puesto en el camino, pero no tiene nada más para darte. Y si la encuentras pobre, no te habrá defraudado, sabio como eres, rico con tanta experiencia, y habrás comprendido lo que las Ítacas significan. Muy buenas noches a las personas que nos están acompañando ahora, que se han incorporado. Espero que les haya gustado este pequeño viaje, Ítaca. Es de un poeta justamente que hace referencia a las islas griegas y nos va mostrando en el poema, ya no les quiero decir más, porque después lo podríamos compartir en la época del diálogo, en el momento que podamos conversar, pero básicamente quería leerles algo. Una persona que ha sido catalogada, bueno, es un exjugador de fútbol, que ha sido catalogado como un filósofo por Jorge Martín, es Pep Guardiola.
quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Y él decía que es mejor el valor que se le da al camino que a la llegada, que no se trata de llegar a la meta, sino de saber caminar. Y creo que justamente el tema del avance, de lo que es nuestro avance como atletas, como deportistas, como entrenadores o lo que sea, es justamente eso. Y es la parte que vamos a seguir viendo en la presentación que les voy a continuar compartiendo. Entonces, habiendo paseado por Ítaca, y me avisan también nuevamente si están viendo bien el PowerPoint. Es correcto, doctor. Gracias. Entonces les decía justamente, Ítaca es una isla griega y era la mítica patria de Ulises, héroe griego que combatió en la guerra de Troya. Y cuando la guerra terminó, Ulises tardó 10 años en volver a su casa y pasó muchas peripecias. Y en su viaje de regreso fue como se describe todo lo conocido en la Odisea. Entonces, esto quería compartirles en esta parte de Constantino Cavafis. Él justamente está en esa época que hemos visto, en los años entre que justamente arranca lo que es la Carta Olímpica, y él todavía vive bastante en esta época, y por eso también quería compartirles a ustedes. Nos habla de la importancia, les decía, de disfrutar el camino, cualquier camino, y no solo añorar el objetivo. Una metáfora que puede extenderse a muchos procesos de nuestra vida. Nos habla sobre la importancia de disfrutar el camino hacia nuestra propia Ítaca, cualquiera que sea esta, pues el viaje es mucho más delicioso que la llegada al destino final. Una atleta entrena años, a veces para segundos, pero justamente eso es parte de esa delicia, ¿no? El olimpismo no es un sistema, decía Coubertin, sino un estado de espíritu. Estado de espíritu imbuido de un doble culto, al esfuerzo, y les hablaba también hace un rato de la euritmia. Habíamos visto también en el ideario olímpico algunos de los temas como son, y por eso puse esta imagen acá al lado, el culto al esfuerzo, ¿no? El desprecio a lo que puede ser el peligro. Obviamente el amor a la patria cuando llevamos la bandera y cuando sentimos nuestro himno. La generosidad entre todos los que somos atletas. El espíritu caballeresco, el contacto con las artes y las letras. Entonces vemos que el deporte va sumado a todo esto. Y les decía, vamos a ver un poco más sobre la euritmia. Pero antes de eso, quería mostrarles que somos ejemplo, todos. Todo aquel que haga deporte es un ejemplo. Es un ejemplo justamente del esfuerzo. Si ustedes ven acá, no importa, uno piensa solamente a veces en lo que es el pasar por un campeonato, por unos juegos, pero aquí vemos, y le agradezco a la persona justamente que me hacía ver, de que la filosofía de vida pasa por todo, pasa por los ejemplos que damos, por las novelas que leemos, por lo que cada una de quienes son atletas muestran y dejan legados. Y esos legados, no importa dónde están, pero se transmiten a nivel mundial, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes justamente Asterix en los Juegos Olímpicos. Y les decía de la euritmia. ¿Qué es la euritmia? Educación en movimiento. Justamente les mostraba en qué época, en qué etapa empieza a surgir esto de la pedagogía de Waldorf con Steiner. Y ahí vemos que era todo lo que va a educación en movimiento. Y dentro de esa educación en movimiento vemos 3 aspectos principales. El pensamiento en acción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos compitiendo, por ejemplo, nuestra mente vuela en milisegundos. Nuestra capacidad es asombrosa. Si ustedes ven, por ejemplo, a mí me encanta ver a los esgrimistas. Yo no quisiera ser árbitro ni juez, porque es tan rápida la posibilidad de hacer el movimiento y nada de eso hubo. Entonces, es pensamiento en acción, es sentimiento en acción a la vez. ¿Cuánto nosotros tenemos que adivinar, ser previsores de cómo va a reaccionar el atleta contra el que estamos compitiendo? Los sentimientos que eso nos genera.
el apoyo, la solidaridad, la fraternidad, todo lo que nosotros conocemos. Y además también es ritmo, es armonía. Entonces hay mucho sobre esto en lo que es la pedagogía, y aquí les dejaba también waldorfsevilla.org. Hay mucho sobre esto y la época también donde se presenta muy fuerte y es muy vigente también al día de hoy. ¿Es usted amante del deporte? Perdón. Justamente como hice un clic en lo que era el Euridnia para mostrarles en la educación de Waldorf Steiner. Entonces también aprovechar de mostrarles esto, que es de qué trataba esto cuando hablábamos. Y esto está vigente, este es por ejemplo un artículo del 2019, la recuperación de los valores morales y del acto creativo, perdidos en el caos de nuestra sociedad materialista y desbordadamente tecnológica. Valores y creatividad urgentes para la auténtica educación y evolución terrestre. Entonces, justamente esfuerzo y euritmia son dos de los aspectos muy importantes en el olimpismo. Y dentro de esto, la educación en movimiento. Entonces, eso quería compartirles por acá. Y les decía, ¿ustedes son amantes del deporte? Me imagino que sí, por eso están esta noche aquí conmigo. Dice, Pitágoras decía que los amantes del deporte son una especie de filósofos. Un espectador de los Juegos Olímpicos, ¿qué busca? Contemplar y comprender. Los atletas pueden buscar la fama, la gloria, la autorrealización. Los que están vendiendo, los comerciantes, van motivados por el lucro. Todo el mundo que va tiene una motivación. Quienes acuden a ver el deporte son deseosos de conocer y entender lo que sucede allá abajo. Y lo que ocurre allá abajo no deja de ser una metáfora, una caricatura, un teatro de lo que nos ocurre en la vida. Entonces, por eso la importancia, les decía, de la filosofía. Y esta está asociada con deporte, cultura y educación. El olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Entonces, se dan cuenta, toda persona que está en deporte somos embajadores. Y unos embajadores que tenemos unas responsabilidades gigantescas. Entonces eso me parece tan importante porque para algo estamos en esta vida. Y si a eso le estamos sumando que somos disciplinados, tenemos autoeficacia, autoestima, afrontamos los peligros, aceptamos lo que se nos viene, sea que hayamos ganado, sea que hayamos perdido, pero siempre hemos aprendido, nos podemos acomodar a las diferentes situaciones, pero siempre estamos en acción. Cuando hablamos de filosofía, me gusta compartir esto que decía Pitágoras. Si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. Y cuando nosotros estamos en deporte, ¿cuántas veces tenemos que sentimos que se han cometido algunas? Pero ojo, no seamos nosotros quienes las estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos de filosofía, es una palabra de origen griego. ¿Qué significa? Amor por la sabiduría o por el conocimiento. Entonces, siempre estamos aprendiendo y la filosofía es justamente el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización. Es la forma propia que tenemos cada uno o cada una de entender el mundo y la vida. Más allá, es templanza, es fortaleza, serenidad para afrontar cualquier situación complicada que se nos presenta. Cuando ya hablamos de filosofía de vida, principios, valores, ideas que rigen nuestra forma de vivir, ya sea la de la persona, de un grupo, y además que orientan su comportamiento en busca de ¿qué? De la autorrealización. Aquí vemos algunas de las fotos que ya han conocido ustedes con Walter Chayapa en Ganas. ¿Qué es filosofía de vida? Decíamos amor por la sabiduría de vivir. Entonces nosotros estamos llenos de energía y eso es vida. La filosofía de vida debe influir en el rendimiento deportivo y por ello, entre las variables psicológicas que debemos trabajar constantemente, obviamente está la motivación y la autoconfianza. Es el saltar, como vemos acá, hacer lo posible. Y esta letra I y esta M caerán, pero uno no.
El olimpismo es una filosofía de vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, de la voluntad y del espíritu. ¿Se dan cuenta por qué les decía qué importancia y cuánta responsabilidad tenemos, ¿no? Entonces, uno parte del yo puedo, lo piensa, lo visualiza, lo siente, lo hace y sigue el ciclo. Y eso lo vivimos en todos nuestros deportes. Y cuando hablamos de la filosofía de la, si se puede llamar, deportividad, lo importante en la vida no es vencer, sino luchar bien. Eso nos decía justamente Pierre de Coubertin. El deporte no es un fin en sí mismo, que nada vale si no se pone al servicio del hombre, y que debemos descubrir continuamente el potencial positivo que encierra la filosofía de la deportividad para mejorar la sociedad en la que vivimos. Por eso la importancia, les decía, de que todo atleta, todo profesor, todo entrenador, toda persona que está en la dirigencia, padre, familia, pues ya sabe que si entra a la familia del olimpismo, si entra a que sus hijos o su familia hagan deporte, no solamente está entrando para el tema de lo que es el cuerpo, sino más allá. Y estas ideas han sido también los grandes ejes sobre los que se trabaja para hacer una sociedad más justa, solidaria y amable. En definitiva, para hacer una sociedad más humana. Entonces, donde haya deportistas, pues tenemos que marcar hito, tenemos que destacar, tenemos que hacer que este mundo sea mejor. Entonces, no importa cómo esté uno vestido, pero siempre es esa persona que está llevando en alto ese nombre. Y más aún, si nuestros deportes forman parte de un comité olímpico, ¿no? Y obviamente, lo que les decía, la escalera hacia el cielo. Cuando hablamos de alto potencial, estamos hablando de valores, de habilidades, de implicaciones o timos. Entonces ahí también vemos de que tenemos que trabajar cultura de la organización en nuestras federaciones, en nuestros clubes, en nuestras escuelas, en todo el sitio donde estemos nosotros. Y obviamente tratar de ver todo lo que son esa cultura, esos valores, tenerlos claros y transmitirlos a todos quienes están formando parte de nuestros deportes. Tener, obviamente, individuos de alto potencial que deben crecer y tener éxito en roles claves y senior. Me encanta también cuando veo de que hay programas de solidaridad donde se está trabajando incluso para el día de mañana, ¿no? Hay personas con muchas habilidades, con capacidades mentales, cognitivas, inteligencia emocional, lo que son las competencias técnicas, funcionales, interpersonales. Como les decía, la ambición, el deseo de crecer. O sea, un deportista no se va a quedar nunca de número 30 o 40 del mundo, va a tratar de ser el número 1, ¿no? Entonces siempre hay un esfuerzo y hay un propósito de seguir en la carrera permanente. Y como les decía, quería ir cerrando ya con esto. Invitarlos a que vayan estudiando lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entre estos, justamente el reto que se han planteado todo el mundo. Ahora, digo todo el mundo, ¿por qué? Porque esto se ha firmado a nivel de los países, son acuerdos ya a nivel de Naciones Unidas y justamente el deporte también forma parte de todo esto. Y peor aún si estamos hablando de que somos esos embajadores, esas personas claves dentro de lo que es el olimpismo y que queremos ayudar y hacer patria. Y dentro de eso, quería que vayan viendo ustedes. Parece que fueran alejados del deporte, pero no lo son. Si nosotros queremos ayudar a poner fin a la pobreza, pues tenemos que ver desde nuestros ámbitos cómo lo podemos hacer. Si estamos hablando, por ejemplo, de salud y bienestar, pues nos parece mucho más fácil. Cuando, voy a ver acá, bueno, yo no me veo, pero ustedes espero que sí me vean a mí. Si ustedes están viendo esta taza, después la puedo compartir de nuevo. Si uno es deportista, por ejemplo, este es un programa en el Perú que se llama Bola Roja, donde se invita justamente a toda persona que quisiera hacer sonreír a los niños con cáncer. Entonces, qué lindo que los atletas de élite, por ejemplo, tengan la posibilidad de darse una vuelta cuando se pueda, no ahora que estamos en la pandemia, pero tratar de llegar incluso hasta por Zoom, saludar a esos niños, darles la alegría. O sea, desde el deporte podemos influir
en los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos dar salud, podemos dar bienestar. Ni qué decir del objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad. Es algo que estamos viendo que se necesita, pero en cantidades gigantescas, sobre todo ahora, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de género, por un lado el tema de género, por otro lado el tema de equidad. Yo me acuerdo cuando he empezado la carrera dirigencial y quise hacer un evento bastante grande con un tema de premios con bolsa de dinero, me acuerdo que para mí fue un shock cuando me dijeron, usted lo puede hacer, pero la bolsa de dinero doy solamente referencia, ¿no? No es que sea el monto. Pero para los varones el premio es de $1,000, para las mujeres de $500. Les dejo con eso, ¿no? Ya después les puedo contar en qué acabó. Cuando estamos hablando de agua limpia, saneamiento, somos embajadores, los que les decía, donde no entra el deporte directo, pues con certeza que vamos a encontrar cómo entrar. Si nosotros estamos yendo a jugar a un lugar que está en zona aislada, alejada, donde a veces ni siquiera llega la luz eléctrica, donde el bombeo se hace a mano con la noria o sacando con balde, ustedes van a ir o deberían ir. Es parte de eso. A mí me encantan los programas que hay ahora de tratar de llegar a las áreas rurales con deporte. Cuando estamos hablando de energía no contaminante, que seamos los primeros en no estar comprando pilas, sino todo lo que pueda hacer con energías renovables, que seamos ejemplo, que si en vez de estar usando pilas normales podemos tener recargables, pues mostrémoslo. Trabajo decente, crecimiento económico. Ahora estamos con tanto tema que tenemos que ver y velar también por cómo vamos a hacer con nuestros propios deportes, con los entrenadores, con lo que era su sustento, ¿no? Por eso digo que cada objetivo de estos nos puede llevar a hablar horas. Industria, innovación, infraestructura. Ahorita estamos esperando, ojalá Dios mediante, tener la infraestructura lista para abril, ¿no? Para los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre. Cuando hablamos de reducción de las desigualdades, creo que justamente es uno de los temas importantes que hay en el deporte y mucho más en el tema de olimpismo. Cuando hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, consumo responsable, nosotros, por ejemplo, en el deporte en el que yo estoy presidiendo, este año hemos lanzado una campaña que se llama Juega Limpio, Juega Squash, donde no dejamos que nadie pueda tirar un solo papel cuando estamos en un campeonato. Y si no lo estamos practicando ahora porque solamente hemos tenido un campeonato nacional y uno internacional, en todo momento estamos pidiendo que nuestros atletas continúen con ello, sea en su casa, sea fuera de ella. Vida submarina, aquí no tenemos mucho en el caso nuestro de Bolivia, pero sí estamos viendo lo que se está sucediendo, ¿no? A nivel de lo que es las contaminaciones en nuestros ríos, sin ir muy lejos. Vida de ecosistemas terrestres, con todo lo que hay, y obviamente el deporte entre medio, paz, justicia e instituciones sólidas. Acá justamente el tema de la paz es uno de los puntales muy grandes que se tiene en el tema de olimpismo, ¿no? Y donde se está trabajando fuerte con Naciones Unidas. El número 17, alianzas para lograr los objetivos. Yo creo que si no nos aliamos como en estos eventos, donde podemos conocernos, pero donde más allá podemos hacer redes, podemos, yo ya sé que lo puedo llamar al doctor X del presidente de tal otra federación, porque podríamos hacer tal cosa conjunta. Yo creo que eso es lo que se necesita y que nuestros deportistas sean parte de los promotores de los objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la invitación a hacer en esta década como cierre de mi exposición. Década de acción, les decía, ya. Vean cualquier tema, determinen el meollo de la situación, vean sobre qué quieren trabajar, generen opciones, organícense para actuar y tomemos decisiones para que eso se pueda implementar. La invitación, por lo tanto, tú tienes el pincel y los colores, pinta el paraíso y entra después en él. Este es un pensamiento de Nikos Kazantzakis que me gusta mucho y muy aplicable justamente a lo que decíamos de deporte, arte y cultura. No se olviden, siempre tener presente la Carta Olímpica, revisar la última actualización, 2020, que como les digo, está fresquita, no tiene ni un mes. Muchas gracias, un gusto hasta acá haber podido compartir algo con ustedes. Así que les voy a pedir lo siguiente. Por favor, si pueden hacer así,
su mano. Mohamed, te estoy viendo, por favor. Buenas noches. Excelente, muchas gracias, Felipe. Vargas, Luis Felipe. Creo que no nos está viendo porque no veo su mano lista. Muchas gracias a Gonzalo, Graciela que está ingresando. Ahora les voy a pedir que hagan así mucha fuerza. ¿Movemos? Y un estiramiento como quieran, pero ya, ahora sí, espero sus preguntas. Un gusto verlos, señores presidentes, colegas, amigos. Muy interesante dinámica, Alba. Estábamos atentos a las instrucciones que nos dabas. Así es, vamos a esperar las preguntas de la gente, que seguramente tiene varias consultas respecto a la presentación que has tenido aquí. Así que mientras esperamos, vamos a estar leyendo los mensajes que nos están dejando. Jaime Ángel Sánchez dice buenas noches. Paulo Pinto, buenas noches o buenos días desde Portugal. Saludos para todos. Francisco Paradisi, buenas noches. Bueno, la respuesta de Alba. Voy a aprovechar de hacerte un corte, Nadia. Claro Quiero que sí. saludar al presidente entonces de la Federación Panamericana de Squash, al señor Paradisi. Un gusto, un honor tenerlo acá en el diálogo. Perfecto. Edgar Navas, saludo, Paulo Pinto. Paulo Pinto, gracias por tus palabras, Alba. Qué bien la presentación. Saludos, Edgar. Walter Chayapa, consulta, ¿la carta olímpica está disponible para cualquier deportista? Sí. Está Tiene que disponible. serlo. Y lo pueden ustedes buscar en internet. Esta última versión, como todavía tiene un mes, ni siquiera tiene un mes de vigencia, entonces todavía no la han subido, pero sí a nivel de los comités olímpicos de cada país ya la han recibido oficialmente, entonces también a través de sus federaciones las podrían solicitar, en este caso que está recién salida del horno, como decimos, ¿no? Perfecto. Creo que nadie se anima a preguntar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí tenemos varias personas que están conectadas, varios presidentes de federaciones. Pero, Alba, o sea, lo que hablaba usted es, aplica mucho lo que es el olimpismo dentro de la filosofía de vida. Y eso es importante plasmarlo en el transcurso, no solamente en el área del deporte, sino a lo largo de las actividades que uno tiene, actividades cotidianas, tanto en la casa como en el trabajo. Entonces, son importantes puntos que has tocado y dentro de ellos creo que es importante realzar el poema que decías de Ítaca, que sin duda creo que es algo que tiene que quedarse plasmado, ¿no? Para que todos procuremos aplicar dentro de nuestra vida cotidiana. También hace pensar, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que nos acompañan acá y que son entrenadores, entrenadoras, profesores de educación física, porque muchas veces, igual los padres de familia o cualquiera que está en la familia del deporte, la de veces que hacemos mucha presión, ¿no? Sobre los atletas o el mismo atleta que se presiona a sí mismo. Y cuando te das cuenta, ya has pasado 20 años en deporte, 30 años en deporte, y cada campeonato ha sido la parte más bonita. Cada juego olímpico, todo tiene su riqueza. Entonces, como decía en Ítaca, ¿no? O sea, cuando tú llegues al final, no importa que ese final no te dé esté pobre, porque eres tú quien llega a ese situal con tanta riqueza, ¿no? Así es importante aplicar Yo he en visto padres distintas de facetas. familia que les decían a sus atletas, has sacado mala nota en el colegio, entonces te voy a quitar tus tenis, no vas a hacer deporte. También tenemos esos otros ejemplos, ¿no? No, y creo que es un castigo malo porque hacen ver como si el deporte fuera malo, ¿no? Si no haces esto, no te castigo de esta manera. Y creo que la idea es estimular a que uno pueda continuar con el deporte. A ver, continuamos. Alejandro dice muchas felicidades, Presidenta Alba. Gonzalo Alcoreza, excelente presentación. Felicitaciones, Alba.
Álvaro Pérez Tegnini, excelente Alba, muchas gracias por tus palabras. Hilda, buenas noches a todos, saludos desde Oruro. Eva Gareca, buenas noches, saludos desde Tarija. Francisco Paradisi, felicitaciones Alba, muchas gracias al Comité Olímpico Boliviano por este ciclo de conferencias. Gonzalo Amaya dice, buenas noches, ¿cuánto afectará el COVID-19 en la filosofía de vida de un atleta? Yo creo que no solamente de los atletas, ¿no? Esto nos va a afectar a todos y va a marcar una nueva forma de comportarnos, de ver el horizonte, de ver la vida. Y ojalá Dios mediante que podamos hacerlo, como decíamos, de una manera humana. Y más bien donde haya un deportista que está en toma de decisiones de algún, sea un ministerio, sea una gobernación, sea una alcaldía, sea algo, por ejemplo, de índole política, pues antes nos estábamos ocupando más de que nos apoyen con el tema de deporte y siempre lo vamos a hacer. Pero hoy en día nos está faltando tanto el tema de los valores para salvaguardar la vida, más allá de todo. Entonces creo que ahora es un rol protagónico que debemos tener todas las personas que estamos viviendo bajo el paraguas del olimpismo, ¿no? Perfecto. Rodolfo Loaiza consulta, ¿cómo afrontar el silencio deportivo, la inactividad, en lo que resta de la gestión? Muy bonita pregunta. Bueno, yo creo que el silencio deportivo a nivel de lo que es nuestros gritos en una tribuna, en un estadio, pues sí, lo veo como un silencio deportivo a ratos, ¿no? Nosotros justamente hemos desistido, y acá justamente está el presidente de nuestra Federación Panamericana, de ser la sede este año del Panamericano de Squash Mayores. Entonces estamos viendo cómo nos está marcando, cómo también haciendo referencia, ¿no?, a lo que planteaba el profesor Amaya hace un rato, cómo nos está afectando. Entonces ese silencio, llamemos así, nos va a afectar. Ahora, ¿cómo trabajarlo? Nosotros estamos, por ejemplo, viendo, y creo que cada presidente en su federación también, cómo hacer actividades, cómo no dejar caer ese ánimo del atleta, el procurar de que, si bien empezó todo en marzo, por ejemplo, pues ese atleta, cuando se abran las puertas y pueda volver a competir, que sea, digamos, noviembre o diciembre o la fecha que ya veamos que se puede estar compitiendo, pues ese atleta no tenga lesiones, ese atleta esté por lo menos igual que cuando se partió, cuando al inicio de la pandemia. Entonces, en ese sentido no comparto lo del silencio deportivo, porque es cuando más bulla debemos hacer para estar dentro de esas casas de toda persona que de golpe se ha visto sin poder hacer sus entrenamientos de 1 o 2 horas diarias que tenía. Y de golpe tiene que ver cómo lo hace. Y si bien hay personas que pueden tener para entrenar espacios, hay deportes que no se pueden hacer de la misma manera que uno estaba acostumbrado. En los deportes de raqueta, por ejemplo, el pedir permiso a los dueños de casa, sean los papás, la mamá, o ojalá que no sea el dueño de casa, que no se enoje de que estén agarrando la raqueta y estén dando golpes bien estructurados contra la pared. Pero no importa el deporte que hagan, estamos por lo menos procurando, yo creo, de que el estado atlético, mental, nutricional, pues vaya acorde a lo que estamos viviendo y seamos una familia en ese sentido y nos apoyemos todos y todas, ¿no? Así es importante, ¿no? Bueno, Dios mediante podamos ya empezar, bueno, que pase toda esta situación y empezar a practicar deporte. A ver, el señor Marco Luque consulta, ¿cuán importante ha sido para ti la filosofía del olimpismo para marcar tu trabajo en el deporte? Muchas gracias, Marco, por la pregunta. Eso, ¿puedo decirlo por años o puedo hacerlos calcular? A ver, yo empiezo a jugar a nivel competitivo a mis 14 años. Ahora empiecen a calcular. En ese entonces era 1980 y, bueno, ya se los voy a hacer fácil. Ahorita tengo 51. Y ya sé que se están riendo algunos. Pero, ¿qué quiere decir? Para mí el tema de cómo ha influido, pues en todo. Desde mis 14 años que yo he aprendido lo que era
el respeto hacia el otro ser humano. Cuando les doy, nosotras jugábamos de 14, 15 años en campeonatos y jugábamos contra señoras que eran mayores que nosotras. Entonces, yo me acuerdo que alguna vez unos changos, changa, ¿no? Como dicen. Entonces uno decía, ay, mira, nos toca jugar contra esas viejas. Les vamos a ganar. ¿No? Cierto. Hoy en día estoy en la edad de esas viejas. Entonces, obviamente que ha habido un aprendizaje entre esos años a los actuales. Entonces, dentro de ese andar, en ese entonces yo decía, uy, que no nos hayan escuchado las señoras, ¿no? Pero sí uno aprende a valorar a las personas mayores, aprendes a tener tus ejemplos de vida. Por ejemplo, si yo veía una atleta que decía, mira, así me gustaría ser cuando yo sea mayor. Yo soñaba, yo cerraba mis ojos y decía, ¿cómo se llega a ganar un campeonato del mundo? Y tenía 14 años. Me ha llevado años. En 2015 he sacado mi medalla de oro en un campeonato mundial. Nadie me quitaba lo vivido. No habrá sido en Junior, no habrá sido en el Open, pero lo he ganado en un Senior. Yo creo que eso es lo importante. O sea, si tienes un sueño, no importa cuánto tardes, disfruta el viaje, disfruta el camino. Y yo tuve que irme al exterior, tuve que estudiar en un país donde no se conocía mi deporte. Yo jugaba frontón. Ya sé que el doctor César Bolívar está acá. Desde mis 14 yo jugaba frontón. Cuando he llegado a la Argentina, nadie conocía el frontón como yo lo conocía. El racket recién había empezado en Bolivia cuando yo ya me había ido. Entonces empecé a ver qué era el paddle, qué era el squash, si se parecían o no. Pero toda la vida he estado siempre en deporte. He vuelto de la Argentina. Y ya pues mis amistades, no es lo mismo jugar cuando uno es, de nuevo, chango o changa y no tiene responsabilidades, que cuando uno vuelve y necesita otras 3 personas para jugar, y ya se han casado, ya tienen hijos, o han viajado, no están. Entonces ahí empecé a jugar racquetball. Era más fácil conseguir una persona que conseguir 3 para jugar. Y empecé y me encantó. Y del racquetball quise ver también algo del tenis. Después me ha tocado, me encanta estudiar, como digo, por eso la parte de filosofía es algo que me fascina. Yo creo que el rato que una persona deja de aprender, se ha muerto. Así de simple. Entonces, mientras yo pueda, siempre voy a estar aprendiendo. Y dentro de ese aprendizaje he hecho un diplomado de gestión por competencias que me ha permitido justamente elaborar la primera currícula de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Mayor de San Simón con 6 deportes, 3 de red y 3 de pared. Entonces, qué lindo porque sigo enseñando, sigo haciendo, sigo dando, pero dando de lo que les decía al inicio de la presentación, para quienes no estuvieron, era el dar, de divertirme, de aprender, R de reflexionar. Entonces, si uno puede divertirse y al mismo tiempo puede dar de sí, y va a aprender y crece en esas redes, lo que les mostraba en el Objetivo de Desarrollo 17. Si yo hoy día, por ejemplo, publicaba algo de les espero en Dialogando sobre Olimpismo, qué lindo que una de mis estudiantes de hace 3, 4 años de la universidad me diga, ahí estoy, licenciada, nos vemos. Yo sé que el rato que he organizado un campeonato grande, pues llamo a esos atletas, no importa que no sean de mi deporte, porque todos nos estamos ayudando. Entonces, para mí es parte de esa filosofía de vida, y es establecer alianzas, es tener el cariño de la gente, es poder dar para, obviamente, seguir subiendo esa escalera, y el día de mañana, pues hemos dejado un legado y hemos llegado a Ítaca felices. No sé si eso responde, Marco. Así es, la vida es un constante aprendizaje, ¿no? Y uno no tiene que dejar de aprender. Sin duda, creo que en cualquier tipo de ámbito, hago referencia a esto de aprender un nuevo idioma, aprender muchas cosas, entonces siempre es importante estar constantemente aprendiendo. A ver, Carlos Gareca dice, buenas noches a todos, felicidades por la presentación, distinguida presidenta de la FEBU Squash, doctora Alba Gamarra. Carlos Gareca. Paulo Pinto dice, reciente habla de la situación del COVID. ¿Qué destaque das, Alba,
de esta nueva actualización. Por el portugués me imagino Sí, que hay, estaba ahí, pero justamente lo que solamente ustedes quería han hablado, traducir. ¿no? Del tema de COVID, y que justamente estamos en esta época donde yo me imagino que vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla todo para los siguientes Juegos Olímpicos, estar en preparación y que esto que nos está afectando ahora, pues sea motivo, como bien decía uno de los expositores que me antecedió en los días pasados, si no me equivoco, el presidente de la Fundación de Coubertin de Brasil, y él decía, esto también nos está haciendo pensar y repensar. Si, por ejemplo, muchas veces, ¿no?, se han criticado juegos que cada vez son más costosos, juegos que implican un movimiento inmenso de atletas, y si a futuro no vamos a tener que más bien ver que los deportes se vayan haciendo nuevamente en ciertas zonas y de ahí van saliendo algunos y algo que vaya a ser posible. Nosotros hablábamos con justamente el presidente de nuestra Federación Panamericana y también de la Confederación Sudamericana de nuestro deporte, que hoy en día vamos a tener que ver, por ejemplo, de hacer campeonatos zona norte, zona sur. Algo que antes no se hacía. ¿Por qué? Porque quizás va a ser más fácil que la gente que no va a estar con muchos recursos pueda ir al país limítrofe, porque no sabemos cómo va a estar la situación económica o la situación en los vuelos, las aerolíneas, los costos, o para un organizador, lo que implica el tener ahora, antes todos los que organizamos campeonatos grandes de importancia, obviamente necesitamos tener seguros de vida para los atletas nuestros y los que llegan invitados. Entonces, hoy en día, si antes uno podía conseguir un seguro de vida por un precio X, les aseguro que ahora, con el COVID, nos van a cobrar mucho más, 2, 3 veces, 4, no lo sabemos, porque ahora estamos atravesando otro tipo de situación. Entonces, sí creo que todo esto del COVID obviamente nos va a ir haciendo repensar y siendo creativos, innovadores para que esta etapa se la pase de manera tal que nuevamente podamos mostrar esa fortaleza que tenían pues nuestros antecesores en las Olimpiadas y con certeza la vamos a tener nosotros el día de mañana. Creo que de aquí en adelante uno va a tener que reinventarse también, ¿no? Con tanta situación que está pasando. A ver, el presidente del Comité Olímpico, el doctor Marco Arce, dice, inicialmente felicitarla por una excelente presentación. Hay mucho que hacer para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Consulto, ¿cómo considera que podemos transmitir y dar a conocer y amplificar esta filosofía de vida a través del deporte? Para mí uno de los puntos claves es la educación. Entonces, creo que justamente con lo de la Academia Olímpica es un buen paso para ello. Creo que el generar liderazgos, o sea, ya hay líderes, pero me refiero a que para estas condiciones en las que estamos justamente ahora, creo que los liderazgos ahora tienen que ser también diferentes, propositivos en otros sentidos. Por eso yo decía, busca el meollo. Eh, por ejemplo, para poder dar a conocer y amplificar. Nosotros tenemos opciones a través ahora de los medios virtuales, entonces no desaprovecharlos. Y creo que en ese sentido se están haciendo tantas actividades ya también ahora que uno no sabe entrar a cuál de los webinars, a cuál de los seminarios, a cuál de los cursos, porque ahora también ya tenemos lo otro, una inundación en ese sentido. Pero para esto de lo que es la filosofía de vida a través del deporte, yo creo que lo que hay que hacer, por ejemplo, es ahorita tener embajadores o embajadoras que estén capacitados también para hacer propuestas y proyectos que puedan ir de la mano con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahí ya habrá que trabajar también en nuevas experiencias, pero como digo, para mí el que ustedes puedan liderarlo a través de un Comité Olímpico Boliviano, den las pautas y sobre eso, quienes estamos presentes acá en todos estos eventos, podamos bajarlo y transmitir también hacia nuestros presidentes de asociaciones, entrenadores, jueces, atletas, pues así se hace, poco a poco, y después nadie nos para. Es la pirámide, ¿no? Así es importante lo que mencionas, ¿no?
respecto a que obviamente estos cursos o estos conversatorios se dan para que la gente también conozca del olimpismo, de los valores, de todo lo que transmite eh, el olimpismo como tal. Y es importante eso transmitir no solamente a los presidentes de asociaciones o atletas, sino a la comunidad en general. Es importante que ellos también conozcan y vean y traten de aplicar también esto dentro de lo que es su vida cotidiana. Como en toda medalla, hay dos caras. Una es la que acabamos de hablar, que es la que se puede hacer desde el Comité Olímpico Boliviano a través de todas las federaciones y toda la dirigencia, ¿no?, que está en ella. Pero también está el otro lado, justamente el que desde cada una de nosotros que está acá, seamos esos embajadores. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Empezar por casa, empezar por uno. Entonces, si es que, por ejemplo, estamos hablando de una filosofía de vida, entonces no es algo que se tiene que decir, se tiene que practicar y se tiene que hacer. Entonces, cuando yo escucho, como me ha pasado, una, una familia donde jugaban un hijo, una hija. El hijo decide ya no hacer deporte y la hija le dice a la madre, mamá, pero yo quiero seguir en el deporte, aunque mi hermano no esté. Si tu hermano no está, tú tampoco. Y hablamos de una persona que era la líder máxima de dirigente de un deporte. Entonces, eso para mí me mata, porque yo digo, esa persona es la primera que debe demostrar de que es independiente del sexo del niño o la niña, quien quiera hacer deporte. El apoyo debe ser, sea hombre o sea mujer, no importa. Entonces, todavía hay unos temas que hay que trabajarlos mucho a nivel de la familia y creo que también por eso es que lo toco, el tema de género, entendido género como la posibilidad y la capacidad de ser ecuánimes y tener la equidad para lograr de que hombres y mujeres puedan hacer deporte. Entonces, eso partiendo de casa, desde las tareas que hay que hacer, ¿no? Entonces, esos son los retos que yo les pido a ustedes como parte, les decía, de la práctica, ¿no? Vívanlo, háganlo. Alguna vez hemos hablado con el doctor Arce cuando Mujer y Deporte, y él me preguntaba, ¿tú eres feminista? Sí. Y espero que todas mis amistades también lo sean, porque yo me moriría si alguien no quisiera buscar la equidad entre hombre y mujer. Yo me moriría de que mis amistades estén haciendo esas discriminaciones entre uno y otro dentro de sus propios hijos en la casa. Entonces, si entendemos esto como ese equilibrio, esa equidad, bueno, no hablo, y ahí les voy a, no puedo ir por otro lado también, pero el tema de género. Cuando hablamos de género, estamos hablando a veces y se confunden las cosas. Cuando hablamos de igualdad y hablo de equidad, les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos, y ese me encanta, una pared, ¿ya?, que es muy alta, y tengo una persona alta, otros de otros tamaños más bajitos. Si yo les doy a todos por igual una caja del mismo tamaño para que se paren en ella, el que es pequeñito, aunque se pare en la caja, no va a ver encima de la pared, que es lo que queríamos que logre. Entonces, he sido igualitaria. A todos les he dado el mismo tamaño de cajita para que se suban. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando de que el que está alto, la persona alta, no necesita la caja, pero quizás la otra persona necesite 2 cajas para poder llegar. Entonces, hay que ir trabajando conceptos, pero aplicados a lo que es el deporte, lo que yo les decía. Yo me he peleado mucho para que el premio esa vez en ese campeonato sea exactamente igual, pagadero, si era campeona mujer o campeón hombre. Entonces, esas cosas, por ejemplo, nosotros si lo vemos o algún rato lo sentimos, pues no lo podemos dejar pasar. No sé. Bueno, no sé si tienes otra pregunta, porque yo empiezo a hablar de estos temas y me apasionan. Uno se apasiona hablando, ¿no? Con el tema de respecto a lo que dices. Y además es importante también cuando uno distingue, no sé, generalmente los varones siempre se distinguen por jugar o el fútbol o el baloncesto. Y los papás dicen, tú juegas fútbol y a las mujeres voleibol. Y si juega fútbol, entonces no. Entonces es importante lo que mencionas respecto al tema de género. Creo que Mario tenías alguna consulta. Gracias, Nadia, muchas gracias.
Mi consulta era para la doctora, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia, el apoyo obviamente de la mujer en la familia, a los deportistas? Es eso, gracias. Creo que la pregunta es una de las más importantes que tenemos en deporte, ¿no? En cuanto a la respuesta. Es fundamental. Más aún en países como el nuestro, donde el pilar mayor que solventa o el auspiciador mayor que tiene un atleta o una atleta es justamente la familia. Esa familia que hace lo que puede para que su hijo o su hija esté con el zapatito que necesita, con la, que es en el caso de nuestros deportes, la raqueta. Ni qué decir cuando estamos hablando de deportes un poco más caros, ¿no? La de veces, aquí está Mohamed Basbasat, la de veces que yo voy y hago tiro deportivo, mi familia practica, mi hijo ha estado campeón nacional, pero ¿cuánto cuesta tener tu caja de balas? Suena fácil, pero a ver, sácalo de tu bolsillo. Y peor si además tu hijo tiene enamorada y la enamorada también quiere ir. Y a ti te interesa que se masifique el deporte. ¿Y qué haces? ¿No? Y solo tienes una cajita. ¿Y cómo la compartes? Entonces creo que esos son los detalles que solamente quien está y tiene hijos y lo ha vivido sabe pues cómo es, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Eso en un extremo, pero también vámonos, como digo, en el otro lado de la medalla. Personalmente, yo empecé a jugar a mis 14 años y les decía frontón, paleta. Mi papá se quería desbautizar. Mi papá jugaba frontón, era piloto, jugaba en el frontón del Yoitario boliviano. Yo mi sueño máximo era ir a recoger pelotas. Mi papá se quería morir de que mi hermano, que era el varón, no iba, ¿no? Entonces era complicado. Y cuando yo tenía que ir a jugar, y me decía él, no puedes ir a jugar al estadio. ¿Cómo pues una mujercita va a estar ahí con esos señores que están tomando cerveza, están hablando a veces palabras soeces? Lo mismo me pasaba, yo le decía, cuando iba al fútbol. El que estaba al lado en el fútbol también gritaba cosas soeces. Entonces, a veces por proteger a la hija mujer, se dice, no hagas este deporte, ¿no? A veces no solamente el tema del machismo. Entonces, era complicado. Y yo les digo, yo agarraba y tenía que sacar la raqueta de ocultas para ir a jugar, a competir. Y cuando mi papá se enteró de que yo estaba ya inscrita en un campeonato y me hizo la observación, entonces yo dije que ya habíamos conseguido el apoyo del Banco do Brasil en ese entonces, que era quien nos financiaba. O sea, ni siquiera le costaba a mi familia. Hasta me tenía que conseguir yo mi auspiciador. Entonces, sí es algo complicado y sí se necesita el apoyo. Por eso creo que también el día que a mí me ha tocado, bueno, creo que vi una de las preguntas que decía algo con lo de la familia, Nadia. Justamente había otra. Aquí dice, algo como, no veo la parte de arriba, pero dice felicitarla por la ponencia y comparto mucho de su filosofía. Y lo que se debería cambiar es la mala ideología de mis padres de familia cuando señalan qué te dará en futuro el deporte. Muchos no lo valoran, más aún si perdió. Y creo que eso es justamente de lo que estaba ahorita hablando, ¿no? A mí mi papá me decía, ¿qué vas a sacar de ir a jugar frontón al estadio? ¿Qué siempre vas a encontrar ahí? Solo que te falten el respeto. Pasaron los años, les digo, cuando yo volví de la Argentina todavía he vuelto a jugar frontón. Y soy muy feliz. Ahí conocí a mi esposo. Ya tenemos 29 años de matrimonio y nos conocimos jugando frontón. Y tuve la dicha de decirle a mi papá, ¿viste? Las mejores amistades que tengo son del deporte. ¿A quién le puedo decir, mira, Karen, por favor, ayúdame, tú sabes qué es esto? Yo sé que Karen Torres está ahí. Veo a Piña Pozo, que es comunicadora. Piña, por favor, necesitamos hacer esto con los chicos para áreas rurales, para deporte, para las mujeres. Ahí está. Entonces yo creo que esa es la parte que no es solamente la familia directa, sino que gracias al deporte uno crece como familia. Es increíble. Así es Y más aún si importante lo que mencionas. la misión. Aprende mucho de los jefes de misión, de los atletas. No, es importante lo que mencionas y estoy convencida también que hay muchos
tanto hombres como mujeres que han pasado eso en el transcurso de su vida, ¿no? De tener que lidiar también con algunas situaciones, más aún creo que en este caso Piña y mi persona, hemos estado dentro de un mundo donde ha sido dominado por varones en el transcurso de los años, y esto yo lo digo y siempre lo cuento porque yo cuando empecé en comunicación empecé haciendo cámaras y pues igual mi papá me decía, no vayas porque es un lugar donde están puros hombres que te van a molestar y no sé qué. Y yo, no, igual voy a ir porque a mí me gustaba el fútbol, me gustaba el deporte. Y yo también hacía deporte hace años. Pero pues uno se va abriendo caminos y pues va conociendo y estudiando y también adquiriendo experiencia y esto se va y se plasma. Entonces, es importante también que los padres de familia que nos están viendo también apoyen los sueños que los hijos tienen, indistintamente del deporte, del género, de todo lo que tengan, porque los cuando tienen metas claras saben dónde llegar y creo que eso es importante, ¿no? A ver, continuamos y dice Rodolfo Loaiza, en 88 años de vida de nuestro Comité Olímpico, este ejercicio de abrir el olimpismo es sumamente importante. La formación es la clave para adquirir una forma de vida. Gracias por la exposición. Sonia Ramos Acuña, felicidades, Alba. Sí es importante y creo que vamos a tener muchos proyectos como institución de poder hacer crecer el olimpismo y el olimpismo en el país. Creo que ya no tenemos más preguntas. Tengo, Algo tal vez para... dime, Mari. solamente ¿Alguna tenía cosita? una última pregunta, por favor. Bueno, en general, algún consejo que la doctora como deportista y dirigente nos podría dar para afrontar, no sé si para afrontar, pero sí cómo conllevar una derrota y cómo conllevar una victoria. Eh, ¿Qué consejo podría darnos en cada situación? Muchas gracias. Bueno, una pregunta difícil. ¿Cómo sobrellevar una derrota? Yo creo que todos hemos vivido derrotas, todos los que hemos estado en el tema de competencias. Lo primero que me surge, y ustedes saben que yo soy bien espontánea, es llorar. Por lo menos he atraído su atención. ¿Qué es lo que pasa cuando antes nosotros no teníamos el apoyo que hay hoy en día? Hoy en día yo he visto cómo el Comité Olímpico, cómo muchos deportes trabajan el tema mental. En estos últimos meses hemos visto florecer mucho más esta parte. Creo que eso es algo positivo, donde más bien se está viendo incluso por deporte cómo se debe tratar al atleta, ¿no? Entonces yo uno de los consejos que daría para sobrellevar el tema de derrota es justamente el tener gente capacitada que pueda estar con el atleta, sea que esa misma persona es el padre o la madre de familia, porque hoy en día con lo que estamos viviendo, los mismos padres están entrando a las clases que estamos dando, ¿no? Sea en temas mentales o sea en temas nutricionales. Eso para mí es uno de los puntos a nivel de cómo sobrellevar las derrotas. El saber, bueno, eso es hablando en lo que estamos ahora, pero por ejemplo ya a nivel de los entrenadores y entrenadoras, yo creo que son las figuras claves, las figuras importantes. Por ejemplo, a nosotros nos explican, ¿no? En el tema de nuestro deporte, o sea, cuando vas a ir a hablar con tu atleta, lo primero es que respire, tiene pocos minutos, está a punto de derrota, entonces, ¿qué hacer antes de que se sienta así? Si estamos hablando ya de que es algo que sí se está dando y no está pudiendo sobrepasar, hay que ver ya ayuda profesional. Ahora, eso en cuanto a derrota, más allá de lo que les decía, ¿no? De que la primera situación es el querer expresar, ¿no? En cuanto a cómo sobrellevar más bien una victoria, creo que es muy importante lo que siempre se dice, ¿no? Hoy disfrútalo, sea tu derrota o sea tu ganancia, porque el día de mañana todo va a cambiar. Entonces, si estamos nosotros en un periodo muy alto, pues saber disfrutarlo, pero también estar conscientes de que de ahí es bien difícil continuar más arriba y más arriba. Entonces, siempre va a haber un momento en que uno va a ir bajando. Yo les digo, si el 2015 teníamos la medalla de oro, el 2017 sacamos la de plata y el 2019 la de bronce, pero eso no quita de que nos hayamos sentido mal. ¿Por qué?
porque todo depende de que sepamos que hemos dado lo máximo posible, que hemos entrenado lo máximo que podía dar nuestra potencialidad y que si nos ganaron era porque era justo, que nos tenían que ganar. Entonces, tener también esa mente, porque si no uno puede ir a sentirse deprimido, pero si uno hace las cosas, pues estará consciente de que más de eso no le van a pedir, ni te pueden exigir, porque solamente hay deportes en los que uno solo puede ganar, entonces lamentablemente todas las demás personas tienen que perder. Pero al mismo tiempo yo siempre he sido bien clara, toda persona que entra a un campeonato, que se inscribe, para mí ya es un ganador o una ganadora. O sea, ¿cuánta gente directamente no tiene la fortaleza, no tiene las condiciones, no tiene la decisión para hacerlo? Entonces, quien lo hace, bienvenido. Desde el momento que se inscribe. No sé si eso te responde. Muchas gracias, Mario. muchísimas gracias. Ya tenemos aquí los últimos mensajitos. A ver, dice Igor Ramírez, muy buena exposición. Mohamed Basbasat, como dirigente, ¿qué visión personal tienes para cambiar la realidad del deporte en Bolivia? Interesante. Yo veo la palabra visión y pienso en dónde quiero ver de aquí a X años. Cierro los ojos y tengo que poder sentirlo, olerlo, palparlo y ver que estoy ahí. Entonces, porque si no, no sería una visión, sería un sueño. Y sueños tengo hartos, pero a ver, como visión, como Alba Gamarra, cómo cambiar la realidad del deporte. Yo creo que toda realidad, en el caso de toma de decisiones, parte de que tengamos a la gente idónea en los puestos correspondientes. Eso es una. Sí, como siempre dice, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que ahora tenemos épocas de nuevos cambios a nivel político, no voy a entrar a hablar de ellos, pero sí sabemos de que ya hemos aprendido, quien está a cargo del deporte a nivel de un país tiene que ser una persona pues proba, tiene que ser una persona que conozca. Esa sería mi visión, o sea, que tengamos a la gente idónea en la toma de decisiones, con los recursos adecuados y con una llegada para que nuestro país destaque con la calidad de atletas indiscutible que tenemos. Entonces, para mí parte de los recursos humanos. Si esos recursos humanos tienen además recursos económicos, si esos seres humanos, no solamente ahora hablando de política, sino de cualquier dirigencia, esos seres humanos tienen posibilidad de tener acceso a tecnología, si esos seres humanos tienen capacidad de acceso a recursos financieros, si además las condiciones del entorno nos permiten, pues con certeza que nuestro país ya lo estamos viendo. Si con todo lo que tenemos hemos logrado lo que hemos logrado, con toda certeza que una visión de la que cualquiera de nosotros cierre y tenga para aquí a 5 años, pues me encantaría un país donde nuestros atletas, sean hombres, sean mujeres, pues sean un orgullo. Que donde haya una persona que tú dices, mira, está haciendo hoy día recolección, día domingo, de la basura de su barrio, a modo de hacer jogging. Es atleta. A eso voy con objetivos de desarrollo sostenible y deporte, donde, como les decía, si podemos hacer proyectos, eso me encantaría. O sea, proyectos en los cuales hagamos más felices a la gente, como ejemplos de vida que somos los deportistas, seamos dirigentes, seamos atletas, seamos profesores, entrenadores, árbitros, pero que no, o sea, que nos vean con nuestra energía alrededor, llamemos así, dando ejemplo. A mí me disgusta ver una polera que dice yo soy deportista y veo una persona que no está motivada, una persona sucia, por decir algo, o sea, que no tiene esa aura, esa energía. Yo creo que tenemos que trabajar mucho, mucho en todo esto, ¿no? Eso para esa visión. Entonces, por eso es que les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes y compartir estas ideas. Creo que hay mucho por hacer, no importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, no importa el rol que tengamos, pero este mundo nos necesita y necesita a todos los que están en el movimiento olímpico.
Gracias. A ver, Karen Torres dice, muchas gracias, Alba, por compartir tus experiencias. Marcela Jared Flores, mil felicidades, doctora Albita, por la excelente exposición. Jaime Ángel Sánchez, excelente ponencia, gracias. ¿Algo para ya culminar el conversatorio, Albita? Pues, invitarlas a que sigamos en esto, sigamos en nuestros diálogos sobre olimpismo, felicitar a la Academia Olímpica, felicitar al presidente y a todos los presidentes del Comité Olímpico y todos los presidentes que están acá, porque creo que justamente esa es una de las redes de mayor importancia para lo que se espera en esa realidad que queremos ver, que queremos visionar de aquí más adelante. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación y sin duda pues vamos a estar en constantes conversatorios de dialogando sobre olimpismo. Informarles que el siguiente viernes vamos a tener la presencia de Carlos Manuel de Jesús Hernández, quien es miembro del Comité Olímpico Mexicano y actual presidente de la Academia Olímpica Mexicana. Ya para despedir nuestro primer ciclo de dialogando sobre olimpismo, tenemos también a este invitado especial, así que el día viernes siguiente los vamos a esperar para que sigan dialogando sobre olimpismo y podamos tener esta fluidez, ¿no? De conversar sobre lo que más nos gusta, el olimpismo. Así que muchas gracias, Alba, por haber estado presente el día de hoy y nuevamente invitarlos a que nos continúen viendo y continúen participando de estos conversatorios el siguiente viernes ya en nuestro último episodio de Dialogando sobre Olimpismo. Conmigo será hasta el siguiente viernes. Que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches, estén bien, cuídense, cuiden a los suyos. Adiós.